esta semana en MCPS. Soy Melissa Rivera. Recuerde que todavía está a tiempo para registrarse en el Foro de Equidad y Excelencia en la Educación de Identity y la NAACP. Durante este foro escuchará ideas y soluciones para que usted abogue por mejores resultados académicos y recursos para sus hijos. Los esperamos el martes 15 de octubre a las 6 de la tarde en Gaithersburg High School. El evento contará con servicio de cuidado infantil, una cena ligera e interpretación en español. Visite la página de MCPS en español para más información y registro. ¿Tiene un estudiante de octavo grado? Este es el momento de completar aplicaciones para programas especiales de secundaria. Todos los estudiantes de octavo grado tienen la oportunidad de explorar opciones y someter una aplicación para distintos programas especiales, regionales o del condado. El proceso de aplicación debe hacerse a través del portal MyMCPS y requiere varios pasos que deben seguir en conjunto. La fecha límite para someter una aplicación para estos programas es el 1 de noviembre. Puede encontrar información adicional sobre las distintas opciones y el proceso de solicitud en la página de internet en pantalla. ¿Sabe que cuando termine la construcción de Seneca Valley High School en Germantown, esta será la secundaria más grande del estado de Maryland? Debido al estudio de límites geográficos que actualmente se está llevando a cabo, todos los estudiantes interesados en los programas especiales que tendrá Seneca Valley High School deberán someter una aplicación en o antes del 1 de noviembre, aunque no residan dentro de los límites geográficos de esta secundaria. Busquen más información sobre el estudio de límites geográficos y los nuevos programas que ofrecerá Seneca Valley en la página de internet de MCPS en español. Finalmente, invitamos a todos los padres y estudiantes de secundaria a la Feria de Universidades que se llevará a cabo en Albert Einstein High School el lunes 14 de octubre a las 6 de la tarde. Más de 100 universidades y colegios técnicos se darán cita en los pasillos de la secundaria para contestar preguntas sobre programas académicos, ayuda financiera, actividades extracurriculares y empleos luego de graduarse. La feria es gratis y está abierta para todos los estudiantes y padres del área. Eso es todo lo que tenemos por esta semana. Para obtener más información sobre estas y otras historias, busque MCPS en español en Facebook, Twitter y YouTube. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.